A reading from the book of the prophet Jeremiah. Lectura del profeta Jeremías. Return, rebellious children, Vuelvan, says the Lord, hijos apóstatas, for I am your oráculo del Señor, que yo soy su dueño. from one city Los to escogeré a uno de una ciudad, bring you to Zion, a dos de una tribu, y los traeré a Sión. after my own Les heart. daré pastores conforme a mi corazón, que los apacienten con ciencia y When you experiencia. multiply and become Cuando fruitful se in the land, multipliquen y says the crezcan Lord, en el país de aquellos días, they will in oráculos del those days Señor. no longer say, Ya no se nombrará el Ark of the arca de la covenant of alianza the del Lord. Señor. No se They will no recordará, longer drink of ni it, se nor remember mencionará, it, or no visit se it, echará or make de another. menos, ni se At hará that otra. time, they will call En aquel Jerusalem tiempo the Lord's llamarán a Jerusalén trono throne. del Then all Señor. nations will be gathered Esperarán together en ella todas to las honor the naciones name of the Lord por el in nombre del Jerusalem. Señor que está en And they will Jerusalén, walk no y longer ya no in seguirán their hard la heart. maldad de su corazón obstinado. Verbum Domini. The Lord will guard us. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Hear the word of the Escuchen, Lord, pueblos, la palabra del proclaim Señor. it on these Anúncienla mountains, en las say, islas remotas. He who scattered El Israel que dispersó a hath gathered Israel them los together. reunirá. He guards them Lo as a guardará shepherd his como flock. pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. The Lord shall ransom Porque el Jacob, Señor remidió a Jacob, los rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. Entonces se alegrará la doncella en la danza. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. La doncella en la danza se alegrará, gozarán las jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Blessed are they who have kept the word with a generous. Benditos los que han guardado la palabra de nuestro Señor y la han aplicado a lo largo de sus enseñanzas. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ustedes escuchan lo que significa la palabra del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende.
ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Domini. Lasst epig Christe. The hearing of the word, Escuchar la palabra, oh Dios. this is more than just a Esto es mucho más que un momento de escuchar, es la hora de encontrarse. time when we encounter, Es la hora en que encontramos a nuestro Señor Jesucristo and it is a time y es el momento de unirnos Christ con as Jesucristo we hear the word, cuando escuchamos la palabra y la recibimos. De modo que nosotros podemos conocer el amor y servir al Señor. De modo que lo escuchamos como dice Jesús, es como la simiente que se planta en el jardín, ha sido tirada allí y viene y se arraiga. Y entonces se convierte en una planta fructífera. Sin embargo, hay cosas que previenen que esto suceda. Nosotros somos como una especie de jardín. La semilla cae sobre nosotros cuando la palabra de Dios es predicada o enseñada o leída. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Bueno, es que somos como el buen terreno aquí, somos blandos, receptivos y podemos integrar la palabra. O es que somos como los demás, donde nos convertimos en algo lleno de zarzas, duro, y que no permitimos que la palabra nos llegue. A veces podemos sentir que la palabra de Dios se predica y yo no puedo evitarlo, el distraerme, estas distracciones de las cuestiones terrenales, los placeres, los deseos de conseguir poderes terrenales o de escaparse uno de Dios o volver a una época mía en que yo sentía tribulaciones o me sentía con miedo y no podía hacer las cosas como debería. Sin embargo, el Señor trabajará con nosotros. Dios nos odia como somos y a veces podemos sentirnos como que somos un jardín sin esperanzas, que lo han dejado solo por muchos años y que se convierte en algo lleno de cizaños y piedras y de insectos, y podemos sentirnos nosotros mismos así en cuanto a recibir al Señor se refiere, sobre todo en su palabra. Sin embargo, Dios es bueno y como dice su palabra, Él hará lo imposible porque Dios hace que todo sea nuevo, y siempre hay tiempo para una nueva transformación, un nuevo comienzo en el Señor. Para ayudarnos a comprender esto un poco, tengo que decirles un relato. Sabemos que el padre Joseph es un gran cuentista en sus homilías. Sin embargo, en este momento se trata de un cuento sobre él. Hace muchos años, un Eagle Scout, o para llegar a Eagle Scout, había que construir un par de jardines en la parte de atrás de nuestra casa de estudios. El jardín llegó y teníamos sembrados frutos y vegetales, pero después de un tiempo ya no mantuvimos el jardín. Así que eventualmente los árboles de frutos se murieron, las otras plantas se fueron debilitando, se llenó de piedras y muchos frailes fueron enviados para tratar de hacer que el jardín fuera como lo había sido antes. Es más, cuando el hermano Patrick, cuando éramos novicios, teníamos estas pequeñas fincas, por así llamarles, de hormigas. Pensábamos que estábamos tratando de
derribarlas, eliminarlas, pero en realidad por poco nos matamos en el proceso echándoles gasolinas. Así que este asunto fue que nos incendiamos. Así que a la larga nos dimos por vencidos y ahí estuvo muchos más años. Entonces un día, un fraile, el padre Joseph, el agricultor, llega con su pala y su rastrillo y está listo para hacerle frente al jardín. Él ve esperanza en el jardín, ve oportunidades para cambiarla. Pensó que era el momento para convertirlo en algo lleno de frutas y vegetales. Así que él aró, hizo frente al calor de Alabama y lo estableció todo. Puso las semillas en la tierra con mucho cuidado, todo esto, y entonces llegó y lo regó todo por todas partes con el regador de agua, y entonces después de un tiempo empezó a ver que las frutas y las plantas comenzaban a surgir, un poquito de fruto, y eventualmente creció y él comenzó entonces a recogerlo y tenemos berenjenas y tomates y pepinos y todo tipo de vegetales deliciosos, y eran buenos y olían bien. Había una fragancia que venía del jardín, estaba todo lleno de sabor y sabroso. El padre Joseph entonces pudo tomar su jardín, que había sido olvidado y que casi era imposible de revivirlo, lo convirtió en algo muy fructífero, muy hermoso, con frutas deliciosas. Así que el Señor hace lo mismo con nosotros. Sí, nosotros podemos vernos como personas sin esperanzas. Yo no puedo aceptar esa palabra. Sin embargo, Jesús habla acerca de comprender, y cuando dice eso está hablando acerca de recibirla y de aceptarla. A veces escuchamos la palabra de Dios y en nosotros los que vamos a iglesia hay algo que no podemos manejar. Hay cosas que son demasiadas y no las hacemos. No preferimos entenderlas, no tratamos siquiera de comprenderlas. Sin embargo, ese es el momento de la oración, porque sabemos que no podemos hacer nada por nuestra cuenta, que necesitamos la ayuda del Señor y que, como dice su palabra, dice San Pablo, nuestra fuerza se hace perfecta en la debilidad, pero según el Señor es suficiente para nosotros. Así que es el momento de que aparece y recibir y de confiar en el Señor. La palabra que fue plantada en nosotros, el escuchar la palabra y el tratar de comprenderla, que Dios tomará esto y hará una obra en que Él llevará a su cumplimiento. El Señor entonces tiene cuidado con esto y se siente duro por una época al recibir esta palabra, porque ven como el padre Joseph, él tenía que arar en ese terreno y comenzar de nuevo todo, y sudaba mucho y el terreno estaba abierto. Y por lo tanto pasó lo mismo con Dios. Dios va a arar este terreno y será algo doloroso, y habrá momentos en que haya reproches y de no tratar de ir hacia adelante, pero podemos tener la esperanza de saber que Dios está funcionando en nosotros y que Él nos va a hacer a nosotros fructíferos, nos va a hacer a nosotros como Él. Y el Señor tiene mucho cuidado. Él dice que Él va a darnos pastores que nos enseñan la palabra de Dios para convertirnos en fructíferos en la tierra. Así que Dios tiene mucho cuidado con nosotros, y al plantar la semilla hace que surja. Él la riega, el Espíritu Santo riega nuestro corazón si estamos abiertos a Él. Y es como dijo el padre Joseph, él hace las cosas con mucho cuidado. Él regaba con mucho cuidado,
utilizaba una pequeña manguera. Así que de igual forma Dios es cuidadoso con nosotros. Es una operación delicada porque somos tan importantes para el Señor. Así que cuando la palabra de Dios es predicada, es momento de recibirlo en el corazón. Es ahí de lo que está hablando Dios, de recibir como un jardín. Si nuestro corazón está duro, pues va a rebotar y se irá. Y el diablo siempre está ahí con la palabra de Dios, está predicando. Nos tratará de decirnos a nosotros que Él viene para ser destruido. Y por supuesto, en ese momento es ahí lo que Él va a tratar de hacer. Va a tratar de quitárnoslo inmediatamente. Así que al escuchar la palabra, Él nos abre el corazón, un corazón abierto y tierno para poder recibir todo. Y si es duro, pedimos su ayuda. Y Él está ahí para ayudarnos. El Señor Dios Todopoderoso. Así que Dios quiere hacernos fructíferos y esto es por supuesto el fruto del Espíritu Santo, el mismo carácter de Jesucristo, de amor, de paciencia, de sufrimientos. All these holiness, basically. Toda esta santidad. Esto es lo que quiere hacer Dios en nosotros. Y también el ser fructífero es algo de buena obra, obras de caridad, de amor, y todo comienza con la palabra de Dios. Así que hoy el Señor nos dice, cuando lo dice en el libro de la Revelación, el Apocalipsis, Él dice que depende de nosotros el abrirla. Él siempre está ahí. Todo lo que tenemos que hacer es acudir a donde Él abre nuestro corazón y Él entra. Y es por esta verdad, este trabajo, que nos hará a nosotros libres.